Vamos dando las manos para darle la participación a ustedes. A ver, vamos poniendo para responder las preguntas que hayamos señalado. Las preguntas que señalamos para la clase fueron, se acordarán ustedes, de qué manera, vamos a repetir, a poner las preguntas nuevamente, de qué manera la Constitución peruana actúa como un paradigma del Estado constitucional de derecho y cómo, en función de ello, esta se refleja en la organización y control del poder político. Llámese con los actos del Congreso de la República. Y número 2, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente el Parlamento peruano para cumplir sus funciones de representación, fiscalización y legislación dentro de nuestro Estado constitucional de derecho? Tenemos a, primero, Juan Carlos Romaní, luego a Néstor Porras, y por favor, sigan levantando la mano para que veamos sus puntajes de participación. Por favor, Juan Carlos, proceda. La respuesta a las preguntas. Buenas noches, profesor. Ivonne Garay también Sí, levantó la mano. Ah, perfecto. Ya, acá voy a tener la lista, espera un momentito. Tenemos, perdón, a Ivonne Garay primero, luego a Néstor y luego... No, teníamos primero... Yo me había equivocado. Sí, Juan Carlos. primero a Juan Carlos, ¿no? Que está acá, Romaní. Acá luego tengo, a ver, a Ivonne, exactamente Ivonne Garay, a Néstor y a Javier Bueno. En ese orden, por favor. Gracias, Ivonne, por advertirme. Buenas noches, profesor. Buenas noches, estimados compañeros. En respuesta a lo que plantea la pregunta, de qué manera la Constitución peruana actúa como un paradigma del Estado de Derecho y cómo esta función se refleja en la organización y control del poder político, tengo que decir que sí, efectivamente actúa como un paradigma porque establece una supremacía constitucional y limita el poder político mediante algunos principios fundamentales y bueno, mecanismos de control. Estos pilares a los que hice referencia están orientados al principio de la supremacía constitucional, ¿no? Que está expresado en que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía. Asimismo, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales que establece la misma Constitución en su artículo 44, donde indica que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. También en la soberanía popular, que es el artículo 45, que indica que el poder del Estado emana del pueblo, y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, negando la posibilidad de que cualquier persona o grupo se arrogue el ejercicio de ese poder, lo cual constituye una rebelión o sedición. Y finalmente el Estado democrático, social, independiente y soberano, que es el artículo 43, define la naturaleza del Estado, donde se promueve el bienestar general basado en la justicia y organiza el gobierno bajo el principio de la separación de poderes. Con respecto a la organización y el control político, tenemos como primer punto una organización a través de la separación de poderes, ¿no? Tenemos, como ustedes todos sabemos, tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Asimismo tenemos controles interorgánicos, que son los pesos y contrapesos, que se indican como el control político del Congreso sobre el Ejecutivo, basados en la cuestión de confianza y en el voto de censura, la acusación constitucional y la facultad del Ejecutivo y el Legislativo en la formulación de las leyes, donde el Ejecutivo puede observar las leyes aprobadas por el Congreso y el Congreso también puede aprobar las leyes por insistencia. Como tercer punto tenemos los mecanismos de control constitucional. Tenemos al TC, Tribunal Constitucional, los procesos constitucionales de garantías que incluyen el habeas corpus, la acción de amparo y la acción de inconstitucionalidad. Y finalmente, como cuarto punto, la participación y el control ciudadano. En su artículo 31 establece la remoción o revocación de autoridades
y la iniciativa legislativa y el referendo. Básicamente, eso sería mi respuesta, profesor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buena participación. Ivonne, ¿sigues acá? Sí, te veo. Sí, doctor. Muy buenas noches. Proceda, por favor. Buenas noches. Bueno, doctor, yo quiero ser tal vez más resumida y más concisa, aunándome a lo que ya dijo mi compañero. Bueno, la Constitución. Se lo escucha perfecto. Proceda. Muy bien, Ivonne. y claro. Ya, la Constitución peruana, doctor, funciona como el pilar del Estado de Derecho, porque define, ¿no?, la separación de poderes, establece límites al ejercicio del poder político y crea mecanismos de control mutuo entre las instituciones. Gracias, pues, a esta estructura, ninguna autoridad debería de actuar de forma arbitraria y todo el funcionamiento del Estado debería de sujetarse a la ley. Sin embargo, en el Parlamento peruano y a una realidad que vivimos, enfrenta serios desafíos para cumplir sus funciones esenciales. En representación existe una fuerte crisis de legitimidad y desconexión con la ciudadanía. En fiscalización se evidencia un uso politizado de sus herramientas, lo que debilita el control real al Ejecutivo. Y en legislación persisten, pues, problemas como la aprobación apresurada de normas sin sustento técnico y la proliferación de leyes populistas. Y en conclusión podemos decir, doctor, que el principal reto del legislativo, del Congreso, sería alinear su actuación al modelo constitucional, recuperando profesionalismo, transparencia y responsabilidad política para fortalecer el equilibrio de poderes y la confianza pública. Bueno, eso sería mi participación, doctor. Muchas gracias, Ivonne, por tu participación. Le ha apuntado. Ahora tenemos a Néstor Porras. Muy buenas noches, profesores, compañeros, buenas noches. Bueno, para acotar, lo que quisiera decir es que la Constitución actúa como un paradigma del Estado de Derecho al establecer principios y reglas fundamentales, ¿no?, que garantizan derechos y libertades. Esta función se refleja en la organización y control del poder político a través de la separación de poderes, la división de funciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y la institucionalidad democrática. Por ende, la Constitución es una herramienta fundamental para el desarrollo del país y su vigencia es esencial para garantizar el Estado de Derecho y la democracia. Eso sería mi participación, profesor. Muchas gracias, Néstor. Tenemos a Javier Bueno. Javier. Doctor, muy buenas noches con todos los compañeros. Bueno, ¿por qué es un paradigma la Constitución, no? Porque toda organización, y más aún la máxima organización del Estado, ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el actual Congreso del Perú para sus funciones de representación? ¿Hay alguien que está...? Sí, se ha traído un audio, por favor. Si quiere participar, levanten la mano. Muchas gracias. Continúe, por favor, Javier. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, proceda, por favor. Ahora sí le escucho. Creo que silenciaron a todos y no solo a quien había levantado la mano o participó sin permiso. Por favor, proceda. Bueno, estaba señalando que toda organización del Estado, que toda organización, ¿no?, y más aún la organización máxima del Estado, necesita de unas reglas para su funcionamiento, ¿no? En ese sentido, la Constitución política es el documento por excelencia que ha hecho el pueblo peruano para regir los destinos del poder público, ¿no? En ese sentido, la Constitución política se convierte en un paradigma. ¿Por qué? Porque a través de ella y en ella todos los poderes del Estado se someten a este documento, a esta Constitución política, ¿no? Entonces, todos tienen un límite hasta dónde pueden actuar, ¿no?
no hay ninguno que pueda actuar más allá del otro porque este documento, que es la Constitución, que es un paradigma, se convierte en la regla básica y fundamental para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, es la Constitución la que impone límites a todos los organismos del Estado, a todos los organismos del poder público, ¿no? Asimismo, la Constitución es la que garantiza los derechos fundamentales de todas las personas, ¿no? Igualmente, la Constitución, sin así decirlo en su propio texto, pero nos da a entender el principio de la separación de poderes. Por eso es que determina cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y cada uno tiene una autonomía en ese mismo sentido, ¿no? Asimismo, no solamente las funciones de estos tres poderes del Estado, sino también de los organismos autónomos, ¿no? Para formalizar una constitución, obviamente se elige a un grupo de representantes, ¿no? Que son los representantes del pueblo, y esto hace pues que le dé legitimidad democrática a este documento, que se convierte por excelencia en el paradigma del Estado de Derecho, ¿no? Bueno, como reto principal o como desafío que actualmente enfrenta el Parlamento peruano, podríamos decir que ante tantos noticias de que muchos de nuestros señores congresistas habrían estado involucrados en temas no tan sanos, no tan santos, entonces podríamos decir que el primer reto que enfrenta la Constitución es la conducta de muchos parlamentarios, ¿no? La conducta, no digamos directamente corrupción, pero hay conductas que éticamente no están permitidas, y ese es el principal problema. Yo creo que los peruanos que hemos votado por representantes no merecemos que los que nos representan en el Parlamento tengan determinadas conductas, ¿no? Pero eso es ya un tema, digamos, de cada ser humano que se hace responsable por a quién eligió para que lo represente ante el Parlamento. Esa sería mi respuesta a este doctor. Muchas gracias. Ahora vamos con Irma Gutiérrez. Irma, ¿qué opinas tú? Muchas gracias, Javier. Ya, a la primera pregunta, buenas noches, en primer lugar, mil disculpas por la demora. A la primera pregunta, la constitución política es la norma eje de todo el sistema peruano. Ahora estoy en un lugar tranquilo que puedo conversar un segundo, por favor. Ya, tranquila, Irma, no se preocupe, proceda, yo lo entiendo. O sea que la constitución peruana es la norma de máxima jerarquía en nuestro territorio, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico. Esto significa que ninguna autoridad ni ningún poder del Estado puede actuar por encima de ella. En otras palabras, la Constitución marca los límites y define las reglas para el ejercicio del poder político. Además, organiza al Estado mediante un sistema de control recíprocos entre los demás poderes, ¿no? De los demás poderes. Al respecto, en la realidad podríamos cuestionar muchos temas al respecto, pero básicamente es la norma que debe regir en forma... esa es mi participación con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente el Parlamento peruano para cumplir sus funciones de representación, fiscalización dentro del Estado constitucional? Ante esa pregunta, dice la existencia de múltiples bancadas que nosotros sabemos que hay actualmente, sumada a las constantes renuncias y cambios de grupos parlamentarios por parte de los congresistas, esto genera una inestabilidad que debilita a la representación democrática y distorsiona la voluntad de los electores, que los electores han
han expresado en las urnas, ¿no? Como consecuencia de esto, se afecta a la legitimidad del Congreso, la calidad de la gestión, también no se puede formar mayorías sólidas. Y cuando el Congreso no logra acuerdos sólidos, estables, el país entero se perjudica, ya que se retrasan reformas importantes y se dificulta aprobar leyes que realmente responden al interés nacional. Gracias, esa es mi participación. Muchas gracias, Irma. Ahora sí ponte a buen recaudo. Por favor, no queremos que te pase nada. Gracias. Y vamos ahora sí con Job Rosales. Job, disculpa que te hayamos interrumpido con tu participación, pero dale, procede, por favor. Acá te apunto tu participación también. Gajes del oficio, profesor. Bueno, sobre la primera pregunta, sí, pues la Constitución peruana es un paradigma porque es el eje, ¿no? Es la cúspide del ordenamiento jurídico nacional. No hay otra norma por encima de la Constitución que genere todos los lineamientos para que el Estado peruano se desenvuelva de una manera acorde al Estado de Derecho, ¿no? Dentro del sistema democrático, para el caso nuestro. Somete a todo poder público bajo los principios y los límites que está establecido y organiza el Estado en base a la separación de poderes y el respeto a los derechos fundamentales. Por eso que la Constitución tiene todo un artículo que tiene que ver sobre esta situación de los derechos fundamentales, que al final de cuentas es la base, ¿no?, de todo Estado, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de las personas. O sea, respecto al escenario que vivimos, el Parlamento hoy tiene desafíos sobre la legitimidad, la fragmentación política y el uso desbordado de las potestades que tiene respecto al tema de control y reforma, que generan tensiones en el marco de sus funciones, que es su función de representación, fiscalización y legislación dentro del Estado constitucional en el cual se desenvuelve para el caso del Parlamento, ¿no? Como paradigma, la Constitución define al Perú como un Estado democrático de derecho y organiza el gobierno como unitario, representativo y descentralizado. Somete el ejercicio del poder a la Constitución y la ley. Estructura, como ya dijo alguien, y está claro, ¿no?, en tres poderes autónomos: poder legislativo, poder ejecutivo, judicial y órganos constitucionales. En la Constitución uno puede visualizar cómo se distribuyen las competencias y se establecen los controles recíprocos, como la responsabilidad política del Ejecutivo frente al Congreso y el control constitucional de las leyes. Reconoce, ya lo dije, un conjunto de derechos fundamentales y crea mecanismos de protección, que son los procesos constitucionales, control difuso y concentrado, con lo cual la Constitución se pone como el parámetro que valida toda actuación estatal y limita el poder político. Sobre la segunda pregunta, respecto a la función de representación, hoy estamos en un contexto bien complicado. Los índices de desaprobación ciudadana son altos. Existe una fuerte fragmentación partidaria que se visualiza dentro del Parlamento, ¿no? Y la débil conexión que hay con el programa que plantearon al momento de ingresar, por lo menos en este periodo legislativo, con los electores, ¿no? Por eso es que hay una situación de un gran malestar, por decirlo poco, lo que está afectando la capacidad de canalizar los intereses de la colectividad, de la ciudadanía, y de sostener esa situación de demandas en unas condiciones estables, ¿no?, que permitan mantener una paz social y que permita sostener esa condición para generar desarrollo, ¿no? La política
hoy, o el ejercicio político en el ámbito parlamentario, está generando una gran inestabilidad social que nos está llevando a un escenario bastante complicado, al cual se tendría que actuar con mucha responsabilidad histórica, ¿no? Sobre la fiscalización, hay un uso a veces partidista sobre el tema de las interpelaciones, las censuras, el uso de las comisiones investigadoras. Hemos visto que casi son temas mediáticos, ¿no? Se invierte dinero público que está dentro del presupuesto del Congreso para hacer comisiones de acusaciones y que de pronto al momento de votar hay cálculos de último momento para levantar la mano y todo lo que se trabajó no sirve porque lo que tiene más validez es las manos levantadas, que es la capacidad del congresista por mandato constitucional respecto a su función, pero eso es lo que genera una situación de una percepción negativa respecto al estricto cumplimiento de la función de fiscalización. Y esto genera inestabilidad gubernamental y denaturaliza el control como garantía del Estado de Derecho, ¿no? Ya muy pocos, y lo estamos viendo, ¿no? Cómo el Parlamento se ha deslegitimado y hay de parte de la ciudadanía ya no tienen una situación de consideración y respeto al Parlamento. Sobre la función legislativa, hay iniciativas que afectan la propia institucionalidad democrática, ¿no? O sea, uno puede ver también que hay proyectos que están dirigidos a debilitar los órganos constitucionales autónomos o a favorecer intereses particulares. Y esto es una cuestión visible, ¿no? No solamente es un análisis personal, sino pareciera que es lo que en la calle uno recoge de la gente, ¿no? En cuanto a señalar que eso está dirigido a cuestiones particulares y de grupos. Así también se puede ver que hay una baja calidad técnica de las leyes y la tendencia a reformas constitucionales frecuentes sin amplio consenso. Se decía que por consulta en referéndum no debía haber bicameralidad, pero hay bicameralidad. Entonces, se dice que la Constitución no puede ser replanteada en términos de una asamblea constituyente, pero resulta que le han metido la mano y de facto ya hay cambios constitucionales que están ahí explícitos, ¿no? La Constitución es la que configura a nuestro Estado como democrático y social de derecho y que tiene como fundamental, como principio, someter todo el poder público a ese marco constitucional. Reconoce también la centralidad de los derechos fundamentales y diseña, como ya dijeron, frenos y contrapesos para evitar la concentración del poder, ¿no? Pero esa situación también hoy en día se ha desfasado, ¿no? Y ese control y freno se ha convertido en situaciones, hoy se acaba la cuenta cuántos presidentes presos hay, ¿no? Ciertamente algunos se la ganaron, pero también hay una situación de cortes de mandato constitucional apurando situaciones para ajusticiar dentro del marco constitucional, ¿no? Que muchas veces, y a la luz de la ciudadanía, nos guste o no, pareciera que no se ha actuado de manera correcta, ¿no? En este marco, el Parlamento está jurídicamente, debiera estar llamado a representar al pueblo, legislar y controlar políticamente al Ejecutivo, pero volvemos a aquello que está afectando, ¿no? Se afecta la legitimidad, hay fragmentación y el uso amplio de sus competencias que tensionan el equilibrio del Estado constitucional. Eso, profesor. Gracias, Job. Teníamos a Tanira Hidalgo. Tanira, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, como ya la mayoría lo ha mencionado, el paradigma es un modelo, ¿no? Entonces, nuestra constitución política es un modelo a seguir, es una pauta que nos da el Estado, es una estructura. ¿Y de qué manera la ponemos en práctica? Pues, por ejemplo, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, cuando se hace una denuncia constitucional, se evoca, obviamente, la constitución política. ¿Y cómo esta función se refleja en la organización? Pues como ya lo mencioné, ¿no? En esos casos que se tocan, por ejemplo, en nuestro Parlamento Legislativo. En cuanto a los principales
desafíos que enfrenta actualmente el Parlamento peruano, yo consideraría que es la falta de información que existe referido a las acciones o funciones que tiene cada parlamentario, que tiene el Palacio Legislativo en sí. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Tanira. Tenemos ahora a Hugo Arbieto, por favor. Tenemos a Hugo Arbieto, luego a Oscar Quispe y a Gustavo García, en ese orden, por favor. Hugo, ¿estás ahí? Si no, pasamos al otro compañero, mientras te conectas tu audio. ¿Me escucha, doctor? Te escucho perfecto, proceda. Gracias. Buenas noches. Respecto a la primera pregunta, ¿de qué manera la Constitución peruana actúa como un paradigma de Estado y de derecho y cómo esta funciona y se refleja? Respecto a esa pregunta, doctor, primero, la Constitución peruana es un paradigma de Estado de Derecho, por ser una norma suprema que establece el imperio de la ley, ¿no? Y esto garantiza los derechos fundamentales, ¿no? Esta función se refleja en la organización y control de poder mediante los principios de separación de poderes. En el país tenemos los poderes del Estado, ¿no? Que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que son prácticamente los frenos de contrapeso. Estos mecanismos constitucionales aseguran, ¿no?, que ningún poder sea absoluto y permiten el control recíproco, ¿no? Respecto a la organización, establece, pues, ¿no?, los límites y atribuciones de los tres poderes, así como de los órganos constitucionales autónomos, como es, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Y respecto al control, permite al Congreso fiscalizar al Ejecutivo, ¿no?, interpelándolo y censurándolo. Y al Tribunal Constitucional controlar la constitucionalidad de las leyes. Eso sería mi comentario respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta, los principales desafíos del Parlamento, o sea, del Congreso, primeramente, pues, es la representación, la alta fragmentación política y la baja legitimidad, ¿no?, que tiene en la actualidad por los ciudadanos, obviamente, ¿no? Esto dificulta la articulación, los consensos y la conexión con el electorado. Otro punto principal sería la fiscalización, el uso político desproporcionado de las herramientas de control, como es la censura, la vacancia, ¿no?, que son armas de confrontación generando inestabilidad en lugar de control técnico. Otro principal desafío sería la legislación, el populismo legislativo y la baja calidad normativa, que a veces hay normas que definitivamente, pues, no son trascendentales, no son importantes, ¿no? Eso resulta, pues, la aprobación de leyes sin el adecuado sustento técnico, ya sea económico o constitucional. Eso sería, doctor, mi respuesta a las dos preguntas. Gracias. Doctor, estoy con Hugo Arbieto. Quiero conversar con usted. Si me permite, estoy con Hugo Arbieto, le cedo la palabra para que pueda conversar. No se puede comunicar por su micrófono. Ok. Ya, gracias, Gustavo. Buenas noches, me ha dado la libertad porque mi máquina no está malogradita. Bueno, doctor, ya han repetido, bueno, ya han explicado los colegas sobre la primera pregunta. Yo quería irme de frente a la segunda. Muy bien. Un breve diagnóstico, muy brevísimo. Por ejemplo, en la parte de la representación, realmente no hay una comunicación real entre representante y representado. En la parte de fiscalización, simplemente basta evaluar el resultado de las comisiones investigadoras. De todas las comisiones investigadoras, ¿cuántas han ido a la fiscalía y qué resultados ha habido? Hay estudios sobre eso y realmente es un porcentaje muy bajo. Entonces no hay una real fiscalización. Y en la parte de la legislación, se propuso la llamada agenda legislativa,
que teóricamente debería coordinarse con el Ejecutivo y trabajar en función al acuerdo nacional, pero tampoco ha funcionado porque todos los proyectos ponen algún punto vinculado con el acuerdo nacional y en realidad no hay una agenda establecida, concertada con el Ejecutivo o con otros poderes del Estado, que sería lo ideal. ¿Qué propuestas hay en todo esto? Hay muchas realmente, ¿no? Y más con el sistema bicameral que se viene. En realidad hay un concepto que se está trabajando mucho en otros países, es lo del parlamento abierto, la transparencia parlamentaria. Entonces ahí, por ejemplo, se evidencia en lo que son las herramientas digitales y el parlamento electrónico, ver formas de comunicación más racionales con la ciudadanía. También, como ocurre en algunos parlamentos, como Chile, por ejemplo, la creación de comisiones de futuro, que ven la perspectiva, ven proyectos a largo plazo, a mediano y largo plazo, y donde se planifica temas nacionales. Y en la parte debe haber realmente un enfoque de concertación, coordinación, más ahora en el sistema bicameral, donde realmente no hay las dos cámaras, aparentemente, según las encuestas, van a ser solamente 5 o 6 bancadas. Realmente va a haber un nivel de fragmentación muy real y va a ser bien complicado realmente el de que se ponga a poner de acuerdo, pero bueno, esperemos que los nuevos representantes puedan poner en práctica las herramientas que nos estipulan en el reglamento del Congreso, diputados y Senado, ¿no? En realidad hay experiencias en los países europeos, sobre todo los países de Holanda, Bélgica, o hasta España, donde se han implementado mecanismos de participación más directa con la ciudadanía. Creo que mayor transparencia, mayor control y mayor relación con la ciudadanía son tareas que se deben realizar. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos ahora a Gustavo García. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, profesor, y buenas noches con todos ustedes. Son importantes los dos puntos que usted ha planteado y hay bastante por hablar, pero también nuestros colegas han hablado, creo que bastante claros. Y siguiendo en esta línea, podemos decir que empezar primero de lo que significa un paradigma, entendiendo que es un conjunto de ideas, principios, creencias, reglas o modelos que una sociedad, ciencia, institución o grupo acepta como lo correcto o lo válido para explicar algo. En esa línea podemos hablar en el área del derecho. El paradigma moderno es un Estado constitucional donde los derechos fundamentales limitan el poder. Se le ha dado bastante relevancia a nivel mundial los derechos fundamentales. Por ejemplo, en cuanto se refiere al paradigma del Estado de Derecho que establece nuestra Constitución, se tiene que hablar de la supremacía constitucional, que muchos colegas sean que lo sabemos todos, por regla. Después el respeto a los derechos fundamentales, que, como vuelvo a reiterar, es un derecho inalienable, un derecho que pertenece a todos los seres humanos y por lo tanto es respetado en todas las constituciones y por eso se ve en la primera parte también de nuestra Constitución. Después tenemos que hablar sobre la sujeción del poder al principio de legalidad, la actuación legal de todas las instituciones del Estado, principalmente también el poder judicial, que tiene como ente, como punto principal el principio de legalidad, el derecho a la defensa, entre otros principios. Y la separación de poderes, que es importante. Pero también es un punto importante detallar lo que viene sucediendo, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos en un sistema de gobierno presidencialista o un sistema de gobierno parlamentarista en la actualidad. Ya no nos está rigiendo pues un presidente de la República elegido como fórmula presidencial, presidente de la República, vicepresidente o segundo vicepresidente. Hoy día tenemos la participación o la presencia de un congresista, obviamente porque la Constitución lo permite y así debe ser, al congresista, hoy presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República, que es el señor Gerí. Entonces, sería bueno preguntarse eso, ¿no? Nos encontramos actualmente en una situación del sistema de gobierno presidencialista o parlamentarista. Creo que de los dos. Ahora, también existe con la creación de instituciones, ya con la modernización de las constituciones, se crean organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Que tenemos el Ministerio Público, tenemos la Contraloría y un sistema complejo de controles institucionales. En cuanto al punto 2, es importante detallar varios temas porque muchos de los colegas que están ahí inscritos en el curso
Tenemos varios años en el Congreso y hemos visto una serie de problemas. Uno de los principales problemas es, por ejemplo, que lo han dicho también los compañeros, es la crisis de representación. Ahí vemos desde el momento de la formación de partidos políticos, y usted lo sabe muy bien, congresista, qué es lo que está pasando con su partido político. Y con muchos otros partidos políticos. Hay una división interna, una fragmentación interna incluso, que a veces, muchas veces no nos lleva a nada. Pero en general, ese es un gran problema con relación a la información y la votación que tenemos que tener todos los ciudadanos. Y lamentablemente, así como la fiesta de Navidad, se presenta también la fiesta de la campaña electoral, donde, como decía algún presidente, hay que darle los frijoles a las personas para que éstas puedan votar a favor nuestro. Entonces, se vende algunas conciencias, se compra algunas conciencias, pero en general eso creo que está mal y faltaría más difusión y trabajo, tanto de los partidos políticos con su ideario, porque deben presentarse con su ideario, y también lo que tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones y a través de los medios de comunicación. Lógicamente existe un porcentaje de dinero que cuando se gana en las elecciones le pertenece a creo que es un sol por cada congresista elegido, obviamente. Entonces ahí se tiene que ver cómo utilizar ese dinero, no pues para alquilar un local o para querer comprar un local, sino para prepararlos a los miembros que son participantes, que son afiliados al partido político, o si no el público en general, ¿no? Entonces se debe crear una conciencia política, partidaria, democrática, que también debe esto empezar desde los inicios de nuestra academia en el colegio, ¿no? La formación académica en el colegio que se podría dar a través de la educación cívica. Otro punto importante también es, ya se ha visto en el Congreso, antes de, hablamos a partir del 2001 hasta antes del 2006, que hay algunos colegas me rectificarán o ratificarán, es que cada congresista, conforme la Constitución lo señala, tiene el derecho de presentar iniciativas legislativas sin necesidad de que se forme por grupo parlamentario. No se necesitaba de un mínimo de un grupo parlamentario para que pueda presentarse una iniciativa legislativa. Hoy día tiene esto una posición reglamentaria, que no está por encima de la Constitución, y tiene que tener una cantidad suficiente de congresistas, creo que 6 congresistas, para que puedan firmar y a través de la bancada o grupo parlamentario presentar su iniciativa legislativa. De eso se tuvo una discusión con un profesor que también bien claro se nos dijo, y es interesante ese tema. Por otro lado, y también tenemos las leyes declarativas, ¿sabes? Que ahí se pierde cualquier cantidad de dinero porque es pérdida de tiempo, pérdida de capital humano, entre otras cosas que no nos conlleva nada, porque al final de cuentas te dice el Ejecutivo, bueno, presenta tu proyecto de ley o tu dictamen declarativo, está bien, lo reconocemos, pero que siga el orden y si reúne los requisitos y ahí se entierra. Entonces es una pérdida de tiempo y lamentablemente yo como asesor siempre en algún momento le decía a mi jefe, al congresista con quien trabajo, sabe, señor congresista, esto no debe ser así, no funciona. O lo haces o yo lo hago, me dice. Entonces a veces, bueno, pues finalmente, como uno no firma, en alguna clase me dijo, hazlo tú nomás porque te dice el congresista, pero ponlo de conocimiento que no es nada grato, nada bueno presentar esto, porque al final de cuentas, pérdida de capital humano y también una afectación económica al Congreso de la República. De otro lado, es un tema bien importante que debe tenerse en cuenta, es con relación a lo que llamamos nosotros el accesitario congresal, el congresista accesitario. Artículo 25 del reglamento del Congreso de la República. ¿Qué es lo que pasa ahí, congresista? Ex congresista, profesor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Por la comisión de algún delito, más que todo por la comisión de un delito, se le saca a un congresista y entra su accesitario. El accesitario es del mismo partido político. Entonces, ahí para mí particularmente no pasa nada. Le estás premiando al partido político que su congresista ha cometido el delito. Lo que debería darse es, por lo menos, al congresista que tiene mayor votación en la jurisdicción o en la circunscripción electoral donde ha ganado el congresista. Pero tendría que verse ese tema, es importante porque no más premios pues, a las agrupaciones políticas cuyo congresista lo han llevado cuyo candidato lo han llevado al Congreso, sabiendo que tiene muchas veces delito, o está en proceso judicial, y lamentablemente cuando sale
condenado, el accesitario sigue siendo uno del partido político. Es un punto de vista de mi parte congresista y ahí me quedo. Muchas gracias, Gustavo. Buena participación y además una apreciación personal bastante importante con la experiencia. Miguel Acuña, por favor. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Un gusto participar en estas charlas. Bueno, voy a empezar con el tema de la Constitución peruana como paradigma del ejercicio de poder político. La Constitución peruana puede entenderse como un paradigma del ejercicio de poder político porque establece cómo debe organizarse, limitarse y ejercerse ese poder dentro del Estado. En otras palabras, es un marco fundamental que ordena la vida política. Define quién puede gobernar, cómo debe hacerlo y cuáles son los límites que no puede traspasar, ¿no? Entonces, la Constitución política es una norma suprema del Perú, ¿no? Que toda autoridad existe porque la Constitución lo permite y toda decisión política debe ajustarse a ella, ¿no? Esto convierte a la Constitución en la fuente máxima de legitimidad, ¿no? Que tenemos en el Estado peruano, ¿no? Bueno, ahora pasaría a la segunda pregunta, que pasaría a los desafíos que enfrenta la representación peruana en el Parlamento peruano, ¿no? Los desafíos que enfrenta la representación peruana en el Parlamento peruano viene a ser variado, ¿no? Ahora mismo afrontan múltiples desafíos que afectan la calidad de la democracia, la legitimidad institucional y la relación entre electores y elegidos, de los cuales yo puedo citar algunos. Como primer punto puede ser la crisis de legitimidad y desconfianza ciudadana. La percepción pública del Congreso es constantemente negativa. Esto se debe a casos de corrupción y blindajes, conflictos internos y confrontaciones constantes, escasa producción legislativa de calidad. Consecuencia, la ciudadanía no siente que el Congreso representa sus intereses, ¿no? Otro tema sería también la fragmentación partidaria, ¿no? En el Perú existe un sistema que muchos partidos débiles y esto crea bancadas pequeñas y poco cohesionadas, dificultad para formar mayorías estables, alta rotación y falta de continuidad en políticas públicas, ¿no? Que esto es muy importante para tener un ordenamiento político, ¿no? Otro tema sería la debilidad y volatilidad de los partidos políticos, ¿no? Carecen de ideologías sólidas, no tienen estructuras territoriales fuertes, son utilizadas como vientres de alquiler, no forman cuadros técnicos ni de liderazgo. Esto provoca congresistas sin identidad programática ni disciplina partidaria, ¿no? Otro punto sería la representación desconectada de la ciudadanía, ¿no? Muchos congresistas no mantienen contacto constante con sus electores, no rinden cuentas, priorizan intereses propios de grupos económicos o de su región inmediata, ¿no? La falta de la relación estable representante con representado debilita la representación democrática, ¿no? El uso indebido de la función parlamentaria también es otro problema, ¿no? Algunos problemas frecuentes son presentación de proyectos populistas sin sustento técnico, aprovechamiento del cargo para intereses particulares, agendas personales o mediáticas que no responden a ningún interés público, ¿no? Entonces, otro que también podría mencionar es la tensión permanente entre ejecutivo y legislativo. Ahora mismo creo que hemos tenido estos casos, ¿no? Entonces, el uso político de la vacancia presidencial, cuestiones de confianza repetitivas, bloqueos legislativos y gobernabilidad inestable, ¿no? Esto afecta a la representación para el Congreso, se dedique más a la confrontación que a la representación de la ciudadanía. Bueno, profesor, eso sería un poco lo que podría ser mi análisis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Vamos con William Torres y luego con Verónica Pinedo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En cuanto a la primera pregunta, ¿de qué manera la Constitución peruana actúa como paradigma del Estado de Derecho y cómo se refleja en la organización y control del poder político? Ya lo han mencionado todos. La Constitución justamente es paradigma del Estado de Derecho porque pone precisamente límites al poder. Esta va a establecer que nadie está por encima de la Constitución y que cualquier autoridad, incluida precisamente el Congreso, debe actuar con legalidad, debe actuar con debido proceso y con motivación suficiente. Además,
la Constitución peruana organiza el poder mediante justamente la separación de funciones, ¿no? Y aquí nos referimos a los tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, generando precisamente controles recíprocos. El Congreso va a fiscalizar al Ejecutivo. El Ejecutivo, a la vez, puede observar las leyes, y el Tribunal Constitucional controla, se podría decir que a ambos, ¿no? En ese sentido, nuestra Constitución va a ordenar, limita y controla el poder político justamente para evitar las conocidas arbitrariedades. La Constitución no solo organiza el poder, sino que lo contiene, evita abusos estableciendo contrapesos y sometiendo al Congreso y al Ejecutivo al control constitucional. Y bueno, ese es el corazón del Estado de Derecho. Eso sería en relación a la pregunta número 1, ¿no? Y con respecto a la pregunta número 2, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente el Parlamento peruano? Y precisamente es la legitimidad. Este es el mayor desafío. Actualmente todos conocemos que enfrenta problemas de representación, hay excesiva confrontación política, y hay una producción legislativa sin suficiente soporte técnico, si podríamos denominarlo así. Además, se ha visualizado también el abuso de herramientas como vacancias, censuras, y ello ha generado que se debilite el rol de control. Otro desafío clave es el profesionalizar la función parlamentaria, mejorar asesorías, respetar el debido proceso y motivar correctamente sus decisiones. Pero a ello también es que se suma el hecho de que hay buenos asesores, sin embargo, surgen los proyectos de ley populistas, ¿no? Dependiendo del contexto, dependiendo la situación, hacen pues estos proyectos de ley, aun cuando tienen la asesoría del asesor, valga la redundancia, que dice que no, este proyecto de ley no tiene fundamento, va a demandar gastos al Estado en vano, van a entrar a una sesión del Pleno, va a entrar a debate, sin embargo va a ser un desgaste porque simplemente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Solamente por el tema populista deciden hacerlo algunos. Ahora, en un Estado constitucional, el Congreso debe fiscalizar, legislar y representar, obviamente, pero hacerlo con técnica, transparencia y responsabilidad. Hace poco se veía unos videos circulando en redes sociales sobre cómo es que congresistas llegaban a algunas instituciones, ¿no? Con tal vez acciones un poco reprochables, ¿no? Y sin embargo, o sea, se debe mantener el hecho de que se debe fiscalizar, se debe legislar y se debe representar, pero se debe hacerlo correctamente, con técnica, con transparencia, pero sobre todo con mucha responsabilidad, sabiendo que los electores están siempre a la expectativa de todo lo que hagan sus congresistas. Eso sería básicamente mis respuestas, doctor. Muchas gracias, Verónica, por tu participación. Doctor, y ahora tenemos a noches. Williams. Williams, sí, doctor. te llamamos y no puedes contestar. Ahora sí, procede. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, con respecto a la primera pregunta, es preciso señalar que la Constitución peruana funciona como un paradigma de Estado porque establece la supremacía de la Constitución, o se busca más que todo la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico, ya que hay sectores que todavía, o se podría decir en el aspecto penal, más priorizan lo que es la ley penal que muchas veces que la Constitución. Una de sus principales ventajas es que organiza justamente el Estado mediante la separación de poderes, evitando la concentración y promoviendo el equilibrio de los órganos constitucionales. Además, un punto principal es que busca la protección de los derechos fundamentales,
a través de los mecanismos constitucionales como la acción de amparo, habeas corpus, la vía data, la acción de inconstitucionalidad, etcétera, ¿no? Y también porque fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y los controles políticos y judiciales. Sin embargo, también tenemos algunas desventajas cuando hay el conflicto entre los poderes o los órganos constitucionales, ¿no? Ahí notamos, si bien es cierto, es parte del Estado constitucional o Estado de Derecho constitucional, pero más que todo a la población o la representación ciudadana es la que más se siente afectado por esas contradicciones que existen o por diferentes decisiones, tanto de la jurisdicción constitucional o el Tribunal Constitucional o también el Poder Judicial, en este caso también el Ministerio Público. Además, los aciertos que se podría mencionar es que busca el funcionamiento de que los órganos constitucionales, ¿no?, sean, a través de sus leyes orgánicas, establezcan sus competencias y funciones, aunque de repente muchos de ellos, porque existe justamente una frase, ¿no?, o otras funciones o otras competencias, es por eso que muchas veces se generan los conflictos entre estos órganos constitucionales. Con respecto a lo que es lo veo más que todo como ventajas y desventajas, los desafíos del Parlamento, más que todo de la parte técnica, porque sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo si llegamos a un debate, si hace bien o no el Parlamento, pero el Parlamento representa una de la institución o el órgano más importante del Estado constitucional. Hay contradicciones de repente o controversias de otros argumentos de otra manera, pero en este caso porque contiene dentro de sí, o mejor dicho, representa la parte política, porque representa a los votantes, o sea, al Perú votante o al Perú en general, de manera que se dé una ánfora, no es de una manera de designación ni nada, sino que en su mayoría o todos son elegidos democráticamente. Ahora, cada congresista o cada parlamentario representa a sus sectores de quienes fueron elegidos. El Parlamento, si bien es cierto, enfrenta estos desafíos. Entre sus ventajas, además, destaca directamente la voluntad, como lo decía, del pluralismo político, que ejerce fiscalización sobre el Ejecutivo, un control político, para que contribuye para que haya el equilibrio del poder, ¿no? Si no, el Ejecutivo también no tendría de qué manera ser controlado. Una de las ventajas es su capacidad legislativa. Si bien es cierto, tienen el Ejecutivo, otros órganos o la ciudadanía, pero el Parlamento es el especialista, ¿no? Sabemos que hay algunos congresistas de repente no tienen la experiencia o los conocimientos, pero ahí tenemos los asesores y muchos trabajadores del Congreso, del servicio y el profesionalismo parlamentario, que conocen por conocimiento, por profesionalismo y experiencia, ¿no?, lo que representa las políticas parlamentarias o las decisiones, o mejor dicho, las decisiones que se tienen que tomar en diferentes puntos de vista a través de los tres aspectos importantes, ¿no?, la parte legislativa, del control político y la representación. Si bien es cierto, hay muchas desventajas, pero eso es el juego político, es necesariamente, sino que también existen intereses en la prensa, la politización o la judicialización de la política, de que de alguna manera, como no me simpatiza tal político, porque habló mal de mí o porque de repente me quiere sacar del cargo, bueno, hay una especie también de persecución, no solamente de derecha, izquierda o centro, sino hacia todos. Pero la población, como, claro, lógicamente, que el primer poder del Estado, para mí el Parlamento, como le digo, de repente otros dicen que no, representa a la población, claro, viene recargado justamente de todas las demandas de la población, viene con una energía negativa, se podría decir, pero veo que hacen todo lo posible, capacitaciones todas las veces en el Congreso de la República, que eso no se ve. Y a veces entre nosotros, ¿no?, a veces más politizamos que de repente constitucionalizamos o parlamentarizamos, ¿no?, lo que realmente el Congreso
le da al pueblo peruano, ¿no? Eso, doctor, es lo que podría decir. Muchas gracias, William Torres. Levantó la mano David Quispe y prendió su micrófono César Zúñiga. No sé si quiere participar, porque uno Sí, prendió el micrófono. sí, Sí, David, sí, dale, perfecto. sí. Bueno, en cuanto al primer comentario sobre la pregunta sobre la Constitución, el tema de la Constitución y el Estado de Derecho, ya todos los compañeros los han establecido, ¿no? De que, bueno, que la Constitución es el que limita el poder político, sobre el tema de la supremacía constitucional. Y yo me quiero ir más al fondo del tema de los desafíos del Parlamento peruano, ya que estamos a puertas de una bicameralidad. Prácticamente ya este es el último año de lo que es la unicameralidad y para el próximo va a haber una bicameralidad. Y en cuanto a la crisis que pasa el Parlamento actualmente, es una crisis muy fuerte porque el tema de la representación ya es vox populi que en las encuestas el Parlamento tiene una encuesta muy por debajo, prácticamente casi al 10% o creo menos. Y eso se debe a que los congresistas, en cuanto a su principal función, que yo creo y sustento siempre de que es la representación más allá de el tema de la responsabilidad que tienen de legislar y el tema del otro del control político, para mí la representación es muy importante y eso hace de que actualmente la población se encuentra muy distante de los congresistas, ¿no? De que no hay un acercamiento a ese Perú profundo, a esas personas donde no llega verdaderamente el político que los representa, ¿no? Porque en cuenta los parlamentarios representan a la República, a todo. Si bien es cierto, son elegidos por zonas regionales, pero en fin, ellos representan a toda la región. Y en cuanto a esta función, actualmente es donde se está fallando, es un gran desafío para la bicameralidad, porque si bien es cierto, va a haber diputados y senadores, pero siempre va a haber una representación que esa no va a cambiar. Eso sería un gran desafío que tienen que enfrentar el próximo Parlamento. Y también el tema de fiscalización. Ya ves que a veces son usadas políticamente, ¿no? Y no técnicamente a fin de poder lograr el objetivo que es una verdadera fiscalización para poder luchar contra la gran corrupción que existe dentro del Estado, ¿no? Y por eso es que también eso es el tema de que se tiene que actuar para poder llegar a ese desafío, ¿no? De poder cumplir con todos los representados. Y la otra es de las leyes, ¿no? En cuanto a las leyes que ha habido, las leyes muy políticas, muy demagógicas últimamente, ya utilizando prácticamente las leyes para poder aprobar gastos presupuestales cuando eso está prohibido, ¿no? Pero están camufladas estas leyes, ¿no? Y entonces yo, profesor, sería esto mi aporte a los desafíos que va a tener el Parlamento para las próximas, para el próximo bicameralidad. Muchas gracias. Muchas gracias, David. ¿Alguien más quiera participar con sus compañeros antes de pasar a leer las participaciones que están en el chat? Voy a ir a la participación del chat, a ver si me permiten, voy a leerlas para que primero quede constancia en las grabaciones, porque yo luego de las clases me pongo, aparte de los que yo apunto, también reviso las participaciones. Bueno, acá dice Irma que ya, bueno, claro, ya respondió al inicio, por eso es que tuvo el tema del audio. Yo también, David Quispe acaba de exponer, pero voy a leer su respuesta que tenía, que era: la Constitución funciona como paradigma del Estado de Derecho o Estado constitucional de Derecho, que coloca límites al poder político y garantiza que todas las autoridades actúen dentro del marco legal y sobre todo constitucional. Muy bien. Verónica Pinedo dice, no, también ella participó, pero igual, vamos a leer lo que ella dice. Es un paradigma porque ordena, limita y controla el poder político mediante la supremacía constitucional, la separación de poderes, la garantía de derechos fundamentales y los mecanismos de control constitucional. La Constitución establece que todo ejercicio del poder público debe estar sometido a la ley. En ese sentido, la Constitución prevalece sobre toda norma y todo acto de poder público. Luego, Eda Margarita Ramírez dice, la Constitución peruana es un paradigma del Estado de Derecho, porque 1, define las reglas claras para el ejercicio de poder. 2, establece controles internos y externos. Y 3, garantiza derechos fundamentales frente a abusos. Sin embargo,
Su eficacia depende de la cultura política y de la voluntad de los actores institucionales de respetar y aplicar estos principios. Los quiebres políticos, golpes, disolución del Congreso, crisis de confianza, muestran que la norma por sí sola no basta. Requiere legitimidad social y práctica democrática. Ejemplo práctico de este paradigma, el caso de la sentencia 4044-2022, había corpus castigos del Congreso, que fue lo que dejamos para que ustedes revisen. El Tribunal Constitucional recordó que incluso los actos parlamentarios deben estar motivados y sujetos a control constitucional. Esto refleja cómo la Constitución actúa como límite al poder político y protege derechos fundamentales. Rolando Herway dice, todo este tema en debate frente a estas dos preguntas se centra en cómo asegurar que el ejercicio del poder parlamentario, cuyas funciones tienen un impacto cuasi jurisdiccional, se mantenga dentro del marco constitucional y no caiga en la arbitrariedad política, lo cual es vital para la salud del Estado de Derecho. Muy bien. Eder Ramírez agrega, de su participación anterior, respecto a la segunda pregunta, los principales desafíos del Parlamento peruano de hoy son la fragmentación política, la crisis de legitimidad ciudadana, la baja calidad legislativa y las limitaciones en el ejercicio del control político. Factores que afectan su capacidad de representar a la nación, fiscalizar al Ejecutivo y producir leyes coherentes dentro del Estado constitucional. El impacto en el Estado constitucional es la representación debilitada por la fragmentación y la desconfianza ciudadana, la fiscalización, afectada por la politización y el uso estratégico del mecanismo de control, y la legislación que erosionada por la baja calidad normativa y falta de técnica legislativa. En conjunto, estos desafíos ponen en riesgo la función esencial del Parlamento como garante del Estado de Derecho, pues reducen su capacidad de actuar como contrapeso del poder y como canal legítimo de la voluntad popular. Percy Pugliano nos señala, existe ese plan. Sí, obviamente existe ese plan, pero si te das cuenta, ese plan, si bien tenía que ser un órgano técnico para transversal, es solo para el Poder Ejecutivo, Gobierno Nacional, Regional y Local. Inclusive ellos mismos no cumplen con estos planes. Vamos con Osvaldo Bernardino Guamán. Dice, sobre la primera pregunta, la Constitución peruana establece las reglas que limitan y organizan el poder, define competencias de cada órgano del Estado y garantiza derechos fundamentales. Actúa como paradigma del Estado de Derecho porque, 1, somete a las autoridades a la legalidad y control constitucional. 2, establece un sistema de separación de poderes, mecanismos de equilibrio, vacancia, cuestión de confianza, control constitucional. Y 3, regula el funcionamiento del Parlamento, del Ejecutivo y del Poder Judicial para evitar abusos y asegurar control recíproco. Sobre la segunda pregunta, él responde. Los principales desafíos que considero son: 1, la crisis de representación por la baja confianza ciudadana y alta fragmentación política. 2, el uso político de herramientas de control, investigación y censura que generan conflicto más que fiscalización efectiva. Y 3, producción legislativa acelerada con poca técnica legislativa, autoridad técnica legislativa, afectando coherencia y estabilidad normativa. Y 4 y última, ahora sí, falta de profesionalización y debilidad institucional para realizar investigación, análisis y control técnico. Juan Carlos Romaní, que también ya participó, pero igual él agrega lo siguiente sobre justamente los desafíos, la segunda pregunta. Los principales desafíos que enfrenta actualmente el Congreso de la República del Perú para cumplir sus funciones de representación, fiscalización y legislación se concentran en la crisis de legitimidad de la institución, la fragmentación política y la inestabilidad en las relaciones con el Poder Ejecutivo. Desafíos en la función de representación. La función de ser vínculo entre la ciudadanía y el Estado es la más cuestionada, afectando la legitimidad del Parlamento. Primero, crisis de representatividad y desconfianza ciudadana. Existe una profunda desconexión entre los congresistas y sus votantes. Esta crisis se manifiesta en un alto nivel de desaprobación institucional, donde la ciudadanía percibe que los representantes priorizan intereses particulares de bancada o de grupo de presión sobre el bien común o los intereses de sus electores. 2. La fragmentación política y transfugismo. La realidad de los partidos políticos en el Perú se refleja en un Congreso altamente fragmentado, con numerosas bancadas y con alta tasa de cambio de bancada, transfugismo. Esto dificulta la formación de mayorías estables, interfiere con la cohesión interna y debilita la capacidad de las bancadas para impulsar agendas políticas coherentes. 3. La ausencia de una agenda de país. La volatilidad política y la obtención de crisis constante impiden al Congreso concentrarse en la aprobación de reformas estructurales y leyes de largo plazo, centrando el debate en coyunturas políticas o agendas cortoplacistas, lo cual merma la confianza en su capacidad para planificar el futuro del país. Desafíos
en la función de fiscalización. Aunque la fiscalización es una función clave para el control del poder, enfrenta obstáculos que la hacen ineficaz o excesivamente politizada. Por estas razones que señala su compañero. Uno, un uso desproporcionado de instrumentos de control político. Hay una tendencia a utilizar mecanismos extremos como la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente o la cuestión de confianza de manera frecuente y con fines políticos que de verdadero control constitucional. Esto genera inestabilidad, ingobernabilidad y una relación de enfrentamiento constante con el Poder Ejecutivo. Judicialización de la política, el uso constante de las controversias entre Ejecutivo y Legislativo obliga al Tribunal Constitucional a intervenir frecuentemente, lo que traslada la resolución de conflictos políticos al ámbito judicial y debilita la capacidad de los poderes políticos de resolver su propia crisis. La inadecuada priorización de la fiscalización. A menudo los esfuerzos de fiscalización se concentran en escándalos políticos mediáticos, descuidando la labor técnica de control sobre la gestión pública, la inversión y la correcta aplicación de las políticas sociales y económicas. También los desafíos en la función legislativa, donde la producción normativa del Congreso enfrenta problemas de calidad, coherencia y adecuación de la necesidad del Estado de Derecho. Por las siguientes razones, dice su compañero, las leyes de contrarreforma o populistas. Existe una propensión a aprobar leyes que contravienen principios constitucionales, son fiscalmente inviables o buscan beneficio político inmediato a costa del debilitamiento institucional. Un ejemplo recurrente es la modificación de normativas ambientales o laborales que afectan la sostenibilidad o la economía del país. La deficiente técnica legislativa, la calidad de muchas leyes es baja debido a la falta de rigurosidad técnica, el escaso análisis de impacto económico y legal y la insuficiente participación de expertos y la sociedad civil en el debate. Esto genera normas contradictorias, inaplicables o que deben ser corregidas posteriormente. Presión de intereses particulares. La función legislativa puede verse sesgada por la presión de grupos de interés, lobbies, que influyen en la aprobación de leyes que favorecen agendas privadas o sectoriales o el interés nacional. Desequilibrio presupuestario. El Congreso tiene la potestad de aprobar el presupuesto, pero a menudo se observa que se promueven leyes de gasto o exoneración tributaria sin el respaldo técnico financiero del Poder Ejecutivo. Iniciativa exclusiva del Ejecutivo en gasto público, comprometiendo la solidez fiscal del país. Muy bien, estas fueron las participaciones que se hicieron en el chat, que van a también acumularse a las participaciones que se han hecho también en este momento. Muy bien. Vamos ahora a trabajar. Bueno, son las 7:50, vamos a dar unos 10 minutos de break y a las 8 volvemos ya con el segundo tema. Por favor, vayan revisando por el PowerPoint sobre el segundo tema que vamos a trabajar para poder entrar con bastante fuerza en este tema que, como ustedes saben, tienen ya tareas que van a venir a partir de lo que trabajemos el día de hoy. Volvemos en 10 minutos. Muy bien, continuamos. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el derecho parlamentario, sus fuentes y la función legislativa. ¿Qué tenemos a trabajar el día de hoy? Mandato representativo y representación parlamentaria, principios del derecho parlamentario, autonomía del Parlamento, fuentes del derecho parlamentario, reglamento del Congreso y su control de constitucionalidad. Mandato representativo y representación parlamentaria. ¿Qué es el mandato representativo? El mandato representativo es el principio, según el cual los congresistas no representan un distrito electoral específico, sino a toda la nación. No están sujetos a órdenes de ningún elector, partido o grupo de interés. Actúan con libertad para deliberar y votar conforme a la Constitución política. Este principio es esencial para el derecho parlamentario y permite que el Congreso de la República actúe como órgano de representación política general, no corporativa ni territorial. La base constitucional para el mandato representativo en el Perú se encuentra primero en el artículo 93 sobre la representación de toda la nación. Y ya actualizándonos un poco a lo que va a venir a ser el Congreso bicameral, tenemos el artículo 93 modificado que dice lo siguiente. Los senadores y diputados representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo gozan de las mismas prerrogativas que los senadores y diputados.
El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a los senadores o diputados durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. En caso de comisión de delitos antes sobre el mandato, es competente el juez penal ordinario. El mandato representativo versus el mandato imperativo. Tenemos que hacer esta distinción entre uno y otro para no existan confusiones. En el mandato representativo, el congresista actúa con autonomía política y ética. El mandato imperativo prohibido en Perú exige que vote según orden de su partido, electores o grupos. Este modelo garantiza, el modelo representativo, la independencia parlamentaria, que es la base de un Estado constitucional de derecho. Normativa reglamentaria, reglamento del Congreso, representación y ejercicio del cargo. El reglamento del Congreso, junto con los reglamentos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, desarrolla la obligación de los congresistas a actuar en representación de la nación. Un ejemplo de ello está en el artículo 3 del reglamento de la Cámara de Senadores, que establece lo siguiente de manera expresa. Artículo 3. El Senado es un órgano representativo de la nación y es una de las cámaras que conforman el Congreso de la República. Implicancias prácticas del mandato representativo. 1. Independencia del congresista. Puede votar libremente, incluso contra su bancada. 2. Responsabilidad política ante la nación. Responde frente al país en general, no a un grupo de presión. 3. Prohibición de instrucciones obligatorias. Un elector o partido no puede anular un voto, exigirlo o controlar decisiones. 4. Garantía del pluralismo. Permite deliberación amplia y participación de diversas corrientes políticas. Relación con el derecho parlamentario. El mandato representativo constituye la base del derecho parlamentario, porque 1. Define la función representativa del Parlamento. 2. Garantiza que la deliberación sea libre. 3. Permite la fiscalización sin subordinación al Ejecutivo o intereses privados. 4. Sustenta la inmunidad parlamentaria para proteger esa libertad. Cuando hablamos de, ojo, la inmunidad parlamentaria, pues hablamos ahora de la inmunidad de la institución, más no de la inmunidad parlamentaria como se conocía o existía hasta hace unos años de los congresistas de forma individual. El derecho parlamentario se rige por un conjunto de principios que orientan la organización, funcionamiento y actuaciones del Congreso. Estos principios aseguran que el Parlamento cumpla sus funciones de legislar, representar y controlar dentro del Estado constitucional de derecho a otros órganos y poderes del Estado. Representación nacional. Los congresistas representan a toda la nación y no un grupo ni un partido. La representación general, política y permanente. El principio de autonomía parlamentaria garantiza que el Parlamento se organiza y funciona sin interferencias. Disculpen, ha habido acá un problema. Ahora sí, volvamos. Sin interferencias externas. Al respecto, el artículo 94 de nuestra Constitución Política, ya reformulada, pensando en el Congreso bicameral, establece. Artículo 94. Reglamento del Senado y la Cámara de Diputados. El Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Diputados elaboran y aprueban sus respectivos reglamentos, que tienen naturaleza de ley orgánica. Eligen a sus representantes en la comisión permanente y en las demás comisiones, de acuerdo con los principios de pluralidad y proporcionalidad. Asimismo, establece su organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios. Nombran y remueven a sus funcionarios y empleados y les otorgan los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley. El Congreso de la República sanciona su presupuesto y gobierna su economía. De este modo, podemos entender a partir de este artículo 94, ya reformulado, lo siguiente, que el Congreso tiene una libertad para aprobar su reglamento, una autonomía presupuestal, administrativa y funcional, y es un poder independiente dentro del sistema de separación de poderes que ya hemos trabajado el día de ayer. Muy bien, y siguiendo con el principio de separación de poderes y equilibrio, el Parlamento actúa, como ya hemos mencionado, dentro de un esquema de control mutuo entre poderes. Al respecto, y ya lo hemos visto el día de ayer, el artículo 43 de la Constitución Política establece: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. De este modo entendemos que el Congreso controla políticamente al Ejecutivo como a otros órganos y poderes del Estado.
a la vez está sujeto a control constitucional, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional, electoral por el jurado de elecciones y penal por el Poder Judicial. Principio de legalidad y constitucionalidad. Todas las actuaciones del Parlamento deben respetar la Constitución, y esto fue una de las preguntas que justamente planteamos el día de ayer y que hoy día fue respondida por ustedes. Al respecto, la Constitución señala en el artículo 51 el principio de supremacía constitucional, cuando establece literalmente que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre la norma de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. El artículo 2 de la Constitución también señala: son atribuciones del Congreso, inciso 2, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Por tal motivo, a partir de lo señalado en estos articulados, podemos apreciar que el Parlamento no puede aprobar leyes contrarias a la Constitución y está sometido al control difuso y concentrado, ya sea por el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, respectivamente. Principio de publicidad y transparencia parlamentaria. Estos principios garantizan que los actos del Parlamento sean sensibles a la ciudadanía. Respecto al derecho de acceso a la información pública, la Constitución Política del Perú señala en su artículo 2 y 105 que toda persona tiene derecho a solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria puede levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso, con arreglo a ley y siempre que se refiera al caso investigado. Asimismo, la Constitución Política del Perú señala en su artículo 55 que los tratados celebrados por el Perú y en vigor forman parte del derecho nacional. De este modo entendemos que las transmisiones públicas de sesiones del Congreso de la República, las publicaciones de leyes, la asistencia y sus votaciones, asimismo como la garantía de control ciudadano. Principio de pluralismo. El Parlamento debe reflejar la diversidad política del país. Por ello, la Constitución garantiza lo siguiente en su artículo 35. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción al registro correspondiente les concede personalidad jurídica. Mediante ley, se establecen disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia sobre el origen de sus recursos económicos, así como su verificación, fiscalización, control y sanción. De este modo, los derechos de los ciudadanos de participar en la vida política mediante organizaciones diversas se encuentra protegido constitucionalmente, por lo que la representación se realiza a través de múltiples partidos políticos y se garantiza el respeto del debate y de la deliberación plural política. Un espacio institucionalizado de diálogo público, donde las decisiones deben surgir de la decisión regional plural abierta entre representantes. La doctrina indica que el debate parlamentario cumple una función democrática esencial, puesto que visibiliza los argumentos, permite el contraste de ideas, garantiza que las normas no sean producto de imposición, sino de deliberación. Por ello, se protege la libertad de expresión parlamentaria, la participación igualitaria en las bancadas y el respeto a reglas de procedimiento que aseguren orden, transparencia y debate previo a toda decisión relevante. Principio de control político. Doctrinariamente, el control político es una manifestación del equilibrio de poderes y una herramienta que permite al legislativo poder vigilar, evaluar y exigir responsabilidad al ejecutivo como a otras entidades del Estado. Este principio se justifica porque el Parlamento, por legislativo, representa al pueblo y, por lo tanto, debe garantizar que quienes ejercen el poder lo hagan conforme a la Constitución y al interés público. Incluye mecanismos como interpelaciones, censuras, investigaciones, pedidos de información y fiscalización permanente, todos orientados a prevenir abusos de poder, corregir desviaciones y asegurar una gestión transparente y responsable. Principio de... Ahora bien, vamos a dejar la lectura de transfugismo y mandato parlamentario.
En esta lectura de transcurrido y mandato parlamentario, el profesor Jorge León Vázquez, profesor peruano, que realiza investigaciones en Alemania, establece y explica un poco lo que ustedes también mencionaron en sus respuestas el día de hoy, sobre lo que es un problema para un desafío para el Parlamento actual, que es el transfugismo. Ese transfugismo justamente afecta como un fenómeno político a la legitimidad de la confianza ciudadana respecto de los actores principales del Parlamento, sus congresistas. Por ello, las preguntas que vamos a dejar son las siguientes. Primero, ¿cómo define el profesor? Ahí hay un error, es Jorge León Vázquez, hemos puesto solo Vázquez. ¿Cómo define León Vázquez el fenómeno de transfugismo parlamentario y cuáles son sus principales implicaciones para el mandato legislativo renunciable? Y número 2, ¿qué consecuencias jurídico-políticas plantea el autor del transfugismo para la estabilidad institucional y la representación democrática? Vamos a dejar esto para ya responderlo mañana. Acuérdense de tenerlo en cuenta y vamos a seguir con la clase. Acuérdense, esta lectura es para mañana. Tienen que revisarla hoy y responder estas preguntas para la clase de mañana. Sigamos. Autonomía del Parlamento. La autonomía del Parlamento es un principio esencial del derecho parlamentario que garantiza que el Congreso pueda funcionar sin injerencias externas del Poder Ejecutivo, Poder Judicial u otros actores. Esta autonomía es institucional, funcional, normativa, administrativa y económica. En el Perú, esta autonomía se basa directamente en la Constitución y lo establecido en el reglamento del Congreso. En cuanto a autonomía normativa, el Congreso tiene la capacidad de aprobar su propio reglamento, el cual tiene rango de norma con fuerza obligatoria dentro del Parlamento. Como también señalamos, el reglamento del Congreso tiene la calidad de ley orgánica, conforme lo establece la Constitución, tanto en su regulación anterior como en la actual normativa constitucional que establece lo siguiente en su artículo 94. El Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Diputados elaboran y aprueban sus respectivos reglamentos, que tienen naturaleza de ley orgánica. Esto significa que el Parlamento peruano se autogobierna normativamente. Autonomía funcional. La autonomía funcional del Parlamento es un principio doctrinario que reconoce al Congreso de la República la capacidad exclusiva de organizar y ejecutar sus propias funciones esenciales sin subordinación ni interferencia de otros poderes del Estado. Esta autonomía se basa en la idea de que el Poder Legislativo, como órgano representativo, necesita plena independencia para cumplir adecuadamente sus fines democráticos. Luego tenemos la autonomía en la función legislativa. ¿Disculpen? Donde el Parlamento posee la potestad exclusiva de crear, interpretar, modificar y derogar normas con rango de ley. Esta facultad no depende del Ejecutivo, ni del Poder Judicial, ni de otro. Su ejercicio se desarrolla mediante procedimientos internos definidos por el propio Congreso. La doctrina destaca que esta independencia es indispensable para garantizar que la producción normativa responda a la deliberación plural y al interés público, y no a presiones externas o decisiones unilaterales de otros poderes. Autonomía en el control político. El Congreso tiene la facultad propia de fiscalizar, supervisar y exigir responsabilidad a las autoridades del Ejecutivo y otros órganos del Estado. Los mecanismos como la interpelación, las investigaciones parlamentarias, los pedidos de información, la censura y los instrumentos de fiscalización dependen exclusivamente del Parlamento y no pueden ser limitados por otro poder. La doctrina considera que esta área es clave para preservar el equilibrio entre poderes y prevenir abusos o desviaciones del gobierno. Autonomía en funciones de designación y ratificación. El Parlamento también ejerce funciones especiales como la elección o ratificación de autoridades de órganos constitucionales autónomos, como por ejemplo altas magistraturas del Tribunal Constitucional o miembros de organismos de control, como el presidente de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Doctrinalmente, estas atribuciones reflejan el papel del Congreso de la República como órgano representativo en la formación y renovación del sistema institucional del Estado. Autonomía administrativa. La autonomía administrativa del Parlamento significa que el Congreso de la República tiene la capacidad de organizarse internamente sin depender de otro poder del Estado. En doctrina, se entiende como una forma de autogobierno institucional,
donde el propio Parlamento define su estructura orgánica, la distribución de funciones, los procedimientos internos y la administración de su personal. Esta autonomía garantiza que el legislativo pueda funcionar con eficiencia y estabilidad, evitando interferencias del Ejecutivo o del Poder Judicial en la gestión de sus recursos humanos o en la conformación de su aparato administrativo. Doctrinariamente se justifica en la necesidad de que el Parlamento tenga independencia interna para cumplir adecuadamente su labor legislativa y de control. Incluye, por ejemplo, la facultad de establecer su propio régimen de contratación, designar a sus funcionarios y gestionar su infraestructura y logística. Cuando hablamos de sus funcionarios, mencionamos sus funcionarios de confianza y además también hacer sus propios concursos públicos para el servicio parlamentario, como ustedes también conocen. Esta potestad se ejerce a través de su órgano de gobierno interno, que encarna la dirección administrativa del Parlamento. Autonomía económica y presupuestal. De la teoría constitucional, la autonomía presupuestal es una garantía que el Parlamento no dependa financieramente del Poder Ejecutivo, lo cual podría comprometer su independencia. El Congreso de la República recibe una asignación presupuestal y decide cómo distribuir, ejecutar y priorizar sus recursos sin instrucciones. Constitucionalistas lo sostienen que esta autonomía es un componente esencial del principio de separación de poderes, pues ningún órgano debe controlar financieramente a otro. Lo cual, por ello, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros órganos constitucionales reclaman también tener esta autonomía expresamente en la Constitución. Ahora sí, el Ejecutivo o el Poder Judicial pudieran condicionar el presupuesto del Congreso, afectarían directamente su capacidad de legislar y fiscalizar. Además, esta autonomía económica permite que el Parlamento determine libremente la inversión en investigación legislativa, asesoría técnica, organización del Pleno, seguridad, infraestructura, comisiones, despachos congresales, entre otros. Autonomía jurisdiccional o disciplinaria. La autonomía jurisdiccional o disciplinaria implica que el Parlamento tiene la potestad de regular y sancionar la conducta de sus propios integrantes mediante procedimientos internos. La doctrina vincula esta idea en que cada poder del Estado es responsable de garantizar el correcto comportamiento de sus miembros para preservar su legitimidad institucional. Esta autonomía evita que otros órganos interfieran en las decisiones disciplinarias sobre los parlamentarios, lo cual podría convertirse en una herramienta de presión política. Gracias a este principio, el Congreso de la República establece sus propias reglas sobre las faltas éticas, incompatibilidades, sanciones, suspensiones, levantamiento de privilegios, todo ello mediante órganos específicamente creados para tal fin. La doctrina señala que esta potestad disciplinaria protege la independencia funcional del Parlamento y refuerza la responsabilidad política interna. También asegura que los parlamentarios respondan ante la institución y no ante otros poderes, preservando así el equilibrio entre los órganos del Estado. Ustedes saben que acá nos referimos a la Comisión de Ética, que es una comisión, primero, es un órgano dentro del Congreso, y número dos, que es un órgano que lo conforman estrictamente congresistas que representan a todas las bancadas dentro del Pleno. Fuentes del derecho parlamentario. El derecho parlamentario es un conjunto de normas que regulan la organización, funcionamiento, competencias y procedimientos del Congreso de la República. Asimismo, sus fuentes son formales y materiales, pero en el Perú se reconocen 5 principales. Primero, la Constitución Política del Perú, como fuente primaria, que es la fuente fundamental del derecho parlamentario. Conforme vimos el día de ayer en la lectura del autor Delgado Gémez, y regula lo siguiente: organización del Congreso, la función legislativa, la función de control político, las atribuciones exclusivas, el mandato parlamentario y la protección constitucional denominada inmunidades, que ahora sabemos que se denomina el antejuicio político. El reglamento del Congreso, fuente normativa interna fundamental, es la norma que regula el funcionamiento interno del Parlamento. Cabe recalcar que esta tiene fuerza de ley, sobre todo ley orgánica, conforme al artículo 94 de nuestra Constitución Política. ¿Qué regula este reglamento? La organización interna del Congreso de la República, las comisiones, los procedimientos legislativos, los procedimientos de control político, de régimen disciplinario, la ética parlamentaria y la participación ciudadana. Tenemos también la costumbre parlamentaria. Cuando existe una práctica constante, reiterada, aceptada del funcionamiento parlamentario, se convierte en fuente supletoria del derecho parlamentario. Ejemplos tenemos: el orden tradicional de votaciones o debates, los usos históricos de la Junta de Portavoces, las prácticas de distribución proporcional de comisiones. La costumbre se aplica solo si no contradice la Constitución ni el reglamento del Congreso. Derecho comparado y doctrina parlamentaria. Se usan como fuentes auxiliares para interpretar procedimientos o resolver vacíos,
como los modelos de España, Reino Unido, Alemania y Chile, o la doctrina, que son estudios de derecho parlamentario, tratados, informes técnicos del Congreso. No son fuentes obligatorias, pero sí orientadoras. Reglamento del Congreso y su control de constitucionalidad. El reglamento del Congreso es la norma que organiza el funcionamiento interno del Parlamento peruano. Tiene la particularidad de poseer fuerza de ley, es decir, ley orgánica, en este caso, aunque no es una ley formal aprobada por el Poder Legislativo, sino una norma autónoma dictada por el Congreso en virtud de su potestad constitucional. Sin embargo, esta autonomía no es absoluta. El reglamento está sujeto al control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, lo que garantiza que su contenido y su aplicación respeten la Constitución y los derechos fundamentales. La naturaleza del reglamento del Congreso. Como hemos señalado, la Constitución política le otorga la fuerza de ley al reglamento del Congreso, el cual, tanto en esta Constitución, como está regulada la Constitución en su artículo 94, anteriormente como en la actualidad, le da la condición de ley y específicamente ley orgánica. Sus características es que es una norma con rango de ley, sobre todo ley orgánica, ley de desarrollo constitucional. Esta ley regula la organización, las comisiones, los debates, las votaciones, la disciplina parlamentaria, cómo entender lo que son las bancadas parlamentarias, los procedimientos legislativos, los procedimientos de control político y todo procedimiento parlamentario, y es una forma de expresión de la autonomía parlamentaria. Las materias que regula el reglamento son, primero, la organización interna, como la mesa directiva, el consejo directivo, la junta de portavoces, comisiones ordinarias, como las comisiones especiales e investigadores. Regula también el procedimiento legislativo, presentación de proyectos, comisiones dictaminadoras, debate en pleno, la votación, la ordinaria, la nominal, la económica, la segunda votación, las observaciones del Ejecutivo, el control político, las interpelaciones, la censura, cuestiones de confianza, investigaciones parlamentarias. Régimen disciplinario, la sanción a congresistas, los procedimientos en la Comisión de Ética, la transparencia y presión ciudadana a través de la publicidad de las acciones y la iniciativa legislativa ciudadana. Ahora, este es el segundo debate que vamos a dejar para la clase de mañana, porque ya solo nos quedan unos 15 minutos. Mañana va a ser así. Primero vamos a lo que es las preguntas que hemos dejado previamente a la lectura que hemos señalado de Jorge León Vázquez. Acá, a recordarles, para que vayan leyendo, que es transfugismo y mandato parlamentario. Esta es el primer tema que vamos a tratar mañana. Estas dos preguntas, ojo, la lectura, transfugismo y mandato parlamentario. Y luego de estas dos preguntas, vamos a trabajar estas otras, que es en qué consiste el mandato representativo y por qué es fundamental para la labor de los congresistas en el sistema parlamentario peruano. Y luego, por qué la autonomía parlamentaria es esencial para garantizar la separación de poderes y el adecuado funcionamiento del Congreso. Muy bien, entonces, mañana tenemos 4 preguntas. Nadie puede decir de que no va a tener la oportunidad de participar en la clase. Hay 4 preguntas, 2 de la lectura, 2 de la clase que hemos hecho el día de hoy. Tienen para escoger y sobre ello, por favor, necesitamos su participación. Hoy han participado bastante de sus compañeros y eso es importante porque va a tener una nota o tiene nota de participación. Entonces, por favor, no pierdan la oportunidad. Mañana tenemos participación en clase. Aprovechen esto, tenemos unos 10 minutos más formalmente el curso. Por favor, aprovechen este minuto para realizar la lectura y respondiendo las mismas, y también, si desean, empezar a responder las últimas 2 que hemos dejado. Muy bien. Entonces, por favor, estimados alumnos, estimadas alumnas, si tienen algún tema, por favor, consúltenos a través del grupo WhatsApp. Y algo que justamente que me habían ya, mañana tenemos algo muy importante, que es lo siguiente. Esperen, tengo acá, según la agenda, mañana tienen su primer trabajo grupal. Muy bien, a ver si me escuchan. Mañana tenemos la presentación del primer trabajo grupal. Se hace a través de la plataforma que ustedes tienen del curso.
y es hasta las 11:59 de la noche. Por favor, no se demoren, no lo entreguen a destiempo. Me estoy avisando desde ahora. Mañana tienen que presentar su trabajo, su primer trabajo grupal, hasta las 11:59. Se hace a través de la plataforma. Si tienen alguna duda, por favor háganla sobre el trabajo. Si tienen alguna duda sobre qué material utilizar, están los materiales en la plataforma. Si necesitan información adicional, nos pueden hacer la consulta a través del grupo de WhatsApp que hemos creado. Y por favor vayan trabajando el trabajo final, que se presenta hasta el día viernes 11:59 de la noche. Por favor, ténganlo en cuenta. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy bien, entonces nos vemos mañana a las 6:30. Por favor, ya saben, hemos dejado la tarea para que participen. Tenemos 4 preguntas para que participen. Por favor, úsenlas como se debe. Muchas gracias y nos cuídense bastante y a trabajar.